Hola amigos, bienvenidos a un tema nuevo del estudio bíblico. Gracias por estar ahí en sus casas. En el día de hoy el tema se titula Top Secret o Alto Secreto, como diríamos en español. Es una información que el enemigo de almas no quiere ni que usted conozca ni que el resto del mundo conozca, porque es su arma secreta. El arma secreta que él utiliza para mantenernos bajo su reinado, bajo su poder. Para ello me gustaría comenzar con una historia real que me ocurrió a mí y a mi familia. Y tengo que presentarles a un animalito que es bien preciado en nuestro hogar. Su nombre es Cuba y él es un Golden Retriever. En estos momentos tiene 12 años, perdón. Y nada, lo tuvimos desde pequeñito. Cuba fue regalado por mi hermano y creció, ha ido creciendo con mis hijos. Era tan hermoso, tan bonito. Su papá era campeón en perros de exhibición allá en Australia. Y claro, él salió también un perrito bien hermoso. Un día íbamos por la calle y unos vecinos lo vieron y nos pararon y dijeron: oye, ¿habría alguna posibilidad de que vuestro perro, Cuba, fuera cruzado con nuestra perra? Y su perra se llamaba Bella. Así que nosotros dijimos, bueno, no tenemos ningún problema. Y ellos dijeron, no, les vamos a dar, o les damos un cachorro o les damos el precio de un cachorro. Y claro, estos perritos allá en Australia, si son de pura sangre, el cachorro cuesta $700 australianos. Así que pensamos, bueno, el perrito va a tener un tiempo libre en el cual se lo va a pasar bien y al mismo tiempo recibimos este dinero. Así que llegó el tiempo, nos llamaron por teléfono y nos dijeron, bueno, Bella está en celo y está en el 10º día. Lo podrían traer mañana. Así que efectivamente llevamos a Cuba al día siguiente y al poco tiempo Bella tuvo cachorros y nos dieron $700. Pero como yo estaba muy ocupado ese año en particular y mi esposa también con niños pequeños, decidimos que íbamos a comprar otro perrito que le acompañara a Cuba para que no estuviera tan aburrido en la parte de atrás de la casa. Así que trajimos a la casa a Jessie. Jessie también una Golden Retriever con un carácter muy vivo y se convirtió evidentemente en la compañera de Cuba. Le volvía loco, le mordía, era muy inquieta. Al cabo de un tiempo recibimos otra llamada de teléfono de estos mismos vecinos y nos dijeron, oye, ¿cabe la posibilidad de que otra vez nos dejen a Cuba para cruzarla con Bella y que tengan cachorros? Y el mismo negocio de antes, les damos $700 o un cachorro. Así que yo en el teléfono en ese momento sentí que tendría que haber dicho no. Pero dije sí. ¿Alguna vez se han sentido en esa situación en la cual ustedes saben que tienen que decir no, saben que tienen que resistir a una tentación en particular, pero sin embargo es como que hay un empujón, como una especie de fuerza que al final acaba usted diciendo sí o haciendo lo que sabe que no es correcto? Bueno, el caso es que a la semana me llaman de vuelta y me dicen, Bella está en el 7º día de celo, en 3 días más te vamos a llamar para confirmar cuando traigas a Cuba. Así que yo en el teléfono nuevamente dije sí. Me voy a la cama y ahí está mi esposa y me ve un poquito triste y pensativo y me dice, ¿qué te pasa, Oscar? Le digo, ¿sabes esa gente, esos vecinos que nos han pedido a Cuba para cruzarlo con su perra? Y me dice, sí, creo que debería decir que no. ¿Por qué? Dice mi esposa, son $700 y no hay nada malo en el hecho, el perrito va a estar contento y para nosotros son $700, los $700 que prácticamente han caído del cielo. Ok. Al 10º día me llaman. Bella está en el 10º día de celo. ¿Lo traes mañana? Y yo nuevamente dije sí. Me voy a la cama. Y mi esposa me sigue viendo pensativo y me dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no quieres llevar a Cuba? Pero me daba tanta vergüenza decirle a mi esposa lo que
estaba pasando por mi mente. Y le digo, no, no te preocupes, no puede ser. Es una tontería, estoy pensando tonterías. Mañana lo llevo. Y decidí, mañana lo llevo. ¿Sabes qué? Normalmente no tengo problemas para dormir, pero esa noche no pude dormir. A las 4 de la mañana me levanté, me fui a la cocina, abrí mi Biblia y empecé a leer la Biblia. A las 5 de la mañana se levanta mi hijo, por aquel entonces tenía recién 4 años, y se sienta aquí en mis piernas, mientras el papá seguía leyendo la Biblia. Y le digo, Nicolás, hoy vamos a llevar a Cuba con vela para que tengan cachorritos. Y mi hijo me mira y se pone triste. Y le digo, Nicolás, ¿acaso no te gustan los cachorritos? Y me dice, sí. Y dice, ¿pero por qué estás triste? Papito, no quiero que lleves a Cuba. Y digo, ¿por qué no? Porque, papito, si no está bien para un papá ir fuera de la casa con otra mamá y tener hijos con otra mamá, Cuba tiene a Jessie. ¡Ah! Le dije, Señor, ¿cómo puede ser que estés utilizando un niño de 4 años para decirme algo que ya estabas tratando ya unas cuantas semanas en advertirme? Yo no entendía por qué el Señor me estaba pidiendo eso. Me di cuenta que iba a significar una confusión en la mente de mi hijo. Iba a significar que mi hijo iba a estar un poquitito confuso en esos asuntos. Tenía solo 4 años. Posiblemente ahora es mayor y no tendría los mismos asuntos mentales. Pero por aquel entonces, y yo desconozco cuáles hubiesen sido las implicaciones de ello, mi hijo entendía que era mal que el perro nuestro, teniendo allá una perrita como su compañera, fuera a ser pasado a otros simplemente para procrear. Así que le miré a mi hijo y le dije, vístete, vamos a ir a la casa de los vecinos y le vamos a decir que nos vamos a llevar a Cuba. Así que allí aparecemos a las 7 de la mañana, mi hijo y yo. Esta familia está comiendo desayuno en la típica casa australiana. Y yo entro por la puerta, mi hijo entra por la puerta y no hay perro. ¿Y dónde está el perro?, me dicen. El perro no viene hoy. ¿Está bien? ¿Le ha pasado algo? No, el perro está bien, pero el perro no viene hoy. ¿Por qué? ¿Cómo voy yo a decirle a esta gente que el perro no viene porque mi hijo piensa que ese perro estaría cometiendo adulterio? Ya de por sí soy raro porque soy cristiano. Ya de por sí soy raro porque guardo un día, el día sábado, que la Biblia indica como día de reposo, pero no es la mayoría de la cristiandad el día que guarda. Y ahora voy a ir a la casa de esta gente secular australiana y les voy a decir, mi hijo piensa que el perro estaría cometiendo adulterio. ¿Saben qué, amigos? Se lo dije. Pensaba, tierra, trágame. Claro, estos australianos son muy simpáticos y muy diplomáticos, así que me miraron, me sonrieron y me dijeron, bueno, te respetamos. Mira, yo no sé, cuando dejamos esa casa igual comenzaron a reírse, igual a saber lo que dijeron. Pero te voy a decir una cosa. Había un enorme parque entre mi casa y la casa de estos vecinos. Y yo sabía en ese momento, desconociendo de todas maneras qué implicaciones más había en este asunto, sabía que por alguna razón Dios quería que hubiese actuado de la manera que actué. Y la satisfacción en el corazón de haber hecho algo que Dios quería que hiciéramos fue maravillosa. Cogí a mi hijo, lo levanté al cielo y hasta el día de hoy él siempre se acuerda del día en que fue con el papá, cuando tenía 4 años, a hacer algo que él en su corazón creía que era justo, para que Cuba no cometiera adulterio. Claro, que esta historia se la conté a una amiga y ella tiene una tienda de animales y la amiga se empezó a preocupar porque ella tiene diferentes periquitos y ella los mezcla todos. No es esa la moraleja de la historia. La moraleja de la historia es cuando el Señor me pidió algo, esa batalla de decidir por lo correcto. Y lo correcto siempre va a ser lo que el Señor nos pida, aunque a veces desconozcamos las consecuencias o los motivos. En este caso yo desconocía que había una batalla dentro del entendimiento de mi hijo pequeño. Hay una asociación
un complejo mental del que Satanás se aprovecha de nosotros. Si leemos aquí en Génesis 3:15, la Biblia nos dice, cuando Dios habló a la serpiente, pondré enemistad entre tú, serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Sabemos que desde el principio existe una enemistad entre aquellos que pertenecen a la serpiente y aquellos que pertenecen a la simiente de Dios. En otras palabras, aquellos que son de la simiente de Dios van a sentir una enemistad contra las cosas del enemigo. Y aquellos que pertenecen al enemigo van a sentir una enemistad con las cosas de Dios. En el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, encontramos nuevamente esa palabra enemistad. En Romanos 8, del 7 al 8, leemos lo siguiente. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios. De hecho, el siguiente versículo nos dice lo siguiente. Ya que la mente puesta en el lado de la carne es enemiga de Dios, porque no es sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Muchas veces tenemos que entender, y yo tengo que explicar a muchos cristianos, cuando ellos en su celo por proclamar las verdades y por proclamar los caminos del Señor, indican a aquellos que no son cristianos, que no tienen pacto con Dios, y les dicen, ustedes tienen que dejar de hacer adulterio, ustedes tienen que dejar de mentir, tienen que dejar de romper el sábado, tienen que dejar de usar el nombre de Dios en vano, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que la Biblia es bien clara. Como nos decía el libro de Romanos, cuando nosotros no hemos hecho un pacto con Dios, cuando Dios no es el Salvador de nuestras vidas, el que nosotros intentemos guardar la ley moral de Dios es una imposibilidad, porque nuestra misma carne, nuestros propios deseos están en enemistad con los principios divinos de Dios. Es algo que tenemos que entender. Muchos de nosotros vivimos frustrados porque sabemos lo que es bueno, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que moralmente es lo adecuado. Sin embargo, nos falta ese poder, nos falta esa voluntad, nos falta ese deseo realmente interno que nace de dentro para elegir lo bueno. Y la razón por ello es porque Dios no es parte en nuestras vidas. Eso es lo que le pasa al mundo, al mundo en general, cuando al mundo se le pide que guarde los mandamientos de Dios sin el Dios de los mandamientos. No se puede guardar los mandamientos de Dios sin el Dios de los mandamientos. Por eso la Biblia es bien clara. Si me amas, guarda los mandamientos. El ser moralmente un ciudadano moral, siguiendo los principios cristianos, sin el Cristo de esos principios, es una imposibilidad. Déjame mostrarte una gráfica. En esta gráfica vemos la personalidad del hombre. El hombre está formado de poderes altos y poderes bajos. En los poderes altos tenemos el razonamiento, el intelecto y la conciencia. En los poderes bajos tenemos las emociones, los sentimientos, las pasiones, las afecciones y los deseos. ¿Por qué los llamamos a los deseos o a las afecciones o las pasiones poderes bajos? No porque en sí sean malos, sino porque estos poderes bajos han de estar sujetos a los poderes altos. En otras palabras, yo puedo, por ejemplo, desear algo y ese algo ser algo perfectamente idóneo, pero solo es idóneo si está de acuerdo a los poderes altos. En otras palabras, si mi razonamiento, si mi intelecto y si la palabra de Dios así lo aseguran. Yo puedo estar deseando a una mujer que no es mi mujer, pero eso va en contra de los poderes altos, de mi razonamiento, de mi intelecto y de la palabra de Dios, según habla a través de mi conciencia. Entonces, un deseo en sí es amoral, en principio,
Y lo que lo hace correcto o incorrecto son esos poderes altos, el razonamiento, el intelecto y la conciencia de acuerdo a la palabra de Dios. Es por eso que el matar, el deseo de matar a alguien es incorrecto. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que la palabra de Dios asegura y lo asegura a través del razonamiento, el intelecto y nuestras conciencias. Bien, ahora les quiero mostrar una añadidura a este gráfico. Cada vez que nosotros estamos enfrente de una situación, hay un voto que es puesto por los poderes altos y hay un voto que es puesto por los poderes bajos. Cuando yo deseo algo, mi cuerpo, mis deseos, mis sentidos ponen un voto. Al mismo tiempo, para la misma situación, la palabra de Dios, a través de nuestro razonamiento, intelecto y conciencia, ponen otro voto. ¿Entienden lo que acabo de decir? Un deseo que yo tenga, mi carne, mis sentimientos y mis sentidos dicen, vota que sí y toma esto que está enfrente tuyo. Al mismo tiempo, mi conciencia y mi razonamiento, según están sensitivizados por la palabra de Dios, me puede decir, ese sentimiento es correcto, también vota que sí, con lo que en general toda la persona apuesta por ello. O me puede decir lo contrario, me puede decir, eso que tu carne y tus sentimientos te están diciendo, coge o acéptalo, yo te digo mi palabra, eso es pecado. Entonces, porque mi palabra está como poder alto, está por encima de tus sentimientos. El problema con nuestros padres originales, con Adán y Eva, es cuando Eva vio, es parte de sus sentidos, tocó esa fruta, parte de sus sentidos, y comió esa fruta, parte de sus sentidos también, por encima de los poderes altos de la palabra de Dios, cuando Dios dijo, de ese fruto no comerás. Cuando Eva aceptó a los poderes bajos de los sentimientos como la normativa de sus decisiones, hizo que su propia carne y que sus propios sentidos fueran el Dios de su vida, en lugar del Dios de los poderes altos y la palabra de Dios. Bien, a través del sacrificio de Cristo, Cristo nos da ahora un voto especial. Aquí en la gráfica lo definimos en amarillo. La voluntad del ser humano también tiene un voto. Y ese voto de la voluntad del ser humano ha sido ganado por sangre, ha sido ganado a través de Jesús y de su sacrificio. Es esa enemistad que Dios habla en Génesis 3:15 cuando le dice a la serpiente, a ti voy a poner enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esa enemistad ha sido ganada por Cristo Jesús. Esa capacidad de votar, esa capacidad de que tu voluntad puede poner un voto, y es el voto decisivo, ha sido ganado por Cristo. Entonces, vamos a ilustrar. Cuando yo estoy ante una situación, los poderes, una situación, digamos, un poquito comprometida. Vamos a poner un ejemplo. El de robar un objeto, por ejemplo. ¿Okay? Hay un objeto en una mesa y es un objeto atrayente para mí. Mi carne y mis sentimientos están diciendo, cógelo. Entonces mis poderes bajos están diciendo, coge eso. El Señor me dice, ¿por quién va a guiar tu vida? ¿Los poderes bajos o los poderes altos? Si tú coges de eso, me dice Dios en su palabra, a mi conciencia, a mi razonamiento y a mi intelecto, a través de los poderes altos, su palabra me dice, no robarás. Mi carne, mis deseos, ven a ello y dice, si yo me robo este iPhone, que yo no tengo un iPhone,
Y estos teléfonos móviles de ahora son muy caros. Lo cojo, le cambio la tarjeta SIM y ahora ya es mío. Eso es lo que los poderes bajos me están diciendo. En ese momento, Dios ha puesto un voto y tu carne ha puesto lo otro. Y tú eliges. Y el mayor secreto guardado por Satanás es el siguiente, que en todas situaciones tú puedes elegir. Yo no sé dónde estás ahora en tu vida, no sé qué situaciones estás enfrentando, qué tentaciones te estás enfrentando, pero el gran secreto oculto para la humanidad de Satanás es el siguiente. Tú tienes el poder de tu voluntad para elegir quién quieres que rija tu vida. ¿La palabra de Dios a través de los poderes altos o tus sentimientos y tus deseos? Algunos de esos sentimientos y deseos van a ser buenos, pero solo son buenos cuando están autorizados por la palabra de Dios. Imagínate que esto es una llave. ¿Ok? Imagínate que esto es una llave. Dios extiende su mano y Satanás extiende su mano. Tú eres el dueño de esta llave, pero hay unas normas del juego. Tú no puedes mantener la llave en tu mano. Tú tienes que tomar una decisión en qué mano quieres poner esa llave. O en la mano de Dios o en la mano de Satanás. Esta llave es tu voluntad. Esta llave es tu voto. Dios pone sus opciones, su voto. Satanás pone a través de tus cuerpos, de tu cuerpo y de tu sentimiento, pone su voto. Y Dios, a través del sacrificio de Cristo, te ha dado a ti el voto decisivo. ¿Debería yo ir con esa mujer que no es mi mujer? Sí, aprovecha el momento, me dice Satanás. Mi carne me dice, aprovéchalo. Nadie se va a enterar. Solo va a ser un rato. No es nada sentimental. Es simplemente aprovechar la ocasión. Dios me dice, no cometerás adulterio, Óscar. ¿Quién rige tu vida? ¿El poder alto o el poder bajo? Tú eliges. Cuando yo pongo la llave del voto de mi voluntad en la mano de Dios, no hay nada que este tipo de acá, de la derecha, pueda hacer para quitarlo. Él no se la puede quitar a Dios. ¿Sabes quién se la puede quitar a Dios? Tú. Así que tú estás ahora con Dios, has elegido que no vas a cometer adulterio. Estás aquí con Dios. Pero por este lado de aquí, si bien el enemigo no puede coger la llave, porque tú la has puesto allá, te puede seguir hablando al oído y decirte, Óscar, todavía es tiempo, todavía hay tiempo, aprovecha el momento. Y si bien Él no puede quitar tu voluntad de la mano de Dios, tú sí puedes. Tú puedes cogerla nuevamente y ponerla en el otro lado. Eso se llama caer a la tentación. ¿Por qué hemos caído? Hemos caído porque hemos pasado de ser guiados por el poder alto a haber caído bajo. Las decisiones que nos encontramos diariamente son un ejercicio de nuestra voluntad. Desde levantarnos hasta la ropa que nos vamos a poner, todos son ejercicios de la voluntad. Algunos no tienen significado eterno o consecuencias dramáticas. ¿Qué tipo de corbata o qué tipo de camisa? Pero otros tienen unos significados eternos. El caminar del cristiano es el siguiente. Cuando nosotros ya hemos dado nuestro corazón a Dios, el Señor nos pone una llave en nuestras manos.
es entonces, recuerda, este voto de voluntad es ganado por Cristo Jesús y puesto en nuestras manos, pero no en las manos de cualquiera. No en las manos de cualquiera, porque la carne, aquellos que viven en la carne, aquellos que no quieren saber nada de Dios, ellos están en enemistad contra Dios. Aquellos que reciben este voto de voluntad y pueden elegir los caminos de Dios y sus mandamientos, son aquellos que ya han aceptado el sacrificio de Cristo. Porque recuerda que esta llave, este voto, es puesto en tu mano para que tú elijas y ha costado la sangre de Cristo. Él es el que pone la enemistad. Él es el que te da la oportunidad de votar a través de su sacrificio. Entonces, cuando yo ya he aceptado a Cristo en mi corazón, Él me da el poder. ¿Cuál es ese poder? Es el poder del Espíritu Santo, que aumenta el volumen de la voz de Dios en nuestros corazones, nos recuerda todo aquello que Dios ha dicho, nos convence del pecado y nos da la oportunidad y el poder de votar. Históricamente, según nuevas democracias fueron naciendo en el mundo moderno, el derecho a votar fue un derecho ganado muchas veces a través de la muerte y el derramamiento de sangre. El hecho de que el pueblo ya no pudiera votar. Luego el hecho de que las mujeres pudieran votar. Fueron circunstancias dramáticas que costaron la vida de muchas personas para ganar por ese derecho. En nuestro caso, el derecho a votar para hacer lo bueno también costó la sangre. En este caso, la sangre de Cristo. Sin Cristo, tú estás automáticamente inclinado a un lado. Por eso, por mucho que tú moralmente sepas qué es lo correcto, no tienes el poder de elegir lo correcto. Y estás condenado a seguir mancillado, a seguir cayendo, a seguir desesperado, a seguir encarcelado en un mundo sin ninguna esperanza y ser guiado por la carne y ser guiado por las emociones y ser guiado por tus sentimientos. No hay esperanza. Estás en enemistad contra Dios. Aquel que nos da la amistad con Dios es Cristo. Nos da la amistad y nos da el ejercicio de nuestra voluntad. Cuando tú entiendes que Satanás no puede robarte ya el ejercicio de tu voluntad cuando tú estás con Cristo, tú puedes elegir a Dios en todo momento, en toda situación, y no hay tentación que sea grande, suficiente, como para robarte a ti de las manos de Cristo. Elige bien, elige a Cristo hoy.